Durante más de 3 décadas he sido la esposa de Miguel Ángel Rodríguez, un hombre que creía conocer como a la palma de mi mano. Vivimos en un barrio tranquilo de Valencia, en una casa de 2 plantas que compramos cuando nuestros hijos eran pequeños. Ahora que han crecido, solo queda nuestro Benjamín, Alejandro, de 19 años, estudiando ingeniería en la Universidad Politécnica. Todo comenzó hace 6 meses, cuando noté que Miguel Ángel se comportaba de manera extraña. Después de 33 años de matrimonio, una desarrolla un sexto sentido para estas cosas. Llegaba tarde del trabajo con excusas cada vez más elaboradas, en reuniones que se alargaban, clientes difíciles, problemas con el equipo de construcción. Él es aparejador y siempre ha tenido horarios irregulares. Pero esto era diferente. Al principio pensé que era mi imaginación. A los 62 años, después de criar 3 hijos y dedicar mi vida entera a esta familia, quizás estaba siendo paranoica, pero las señales eran demasiado evidentes para ignorarlas. El teléfono que antes dejaba por cualquier lado ahora lo llevaba siempre consigo, incluso al baño. Los mensajes que llegaban a deshoras, y que él respondía con una sonrisa que yo no había visto en años. En una tarde de marzo, mientras preparaba la cena, escuché una conversación telefónica que cambió todo. Miguel Ángel estaba en el jardín, pensando que no podía oírle desde la cocina, pero las ventanas estaban abiertas, y su voz llegaba clara como el agua. No, mi amor, Carmen no sospecha nada, decía con una ternura que hacía años no me dedicaba. Esta noche no puedo, pero mañana encontraremos la manera de vernos. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Mis manos temblaron tanto que dejé caer el cuchillo sobre la tabla de cortar. El ruido metálico resonó en la cocina vacía, pero no tanto como el eco de esas palabras en mi cabeza. Mi amor, así me había llamado él durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando éramos jóvenes, y el mundo nos pertenecía en esa noche, mientras Miguel Ángel dormía a mi lado con la tranquilidad del que cree que sus secretos están a salvo. Yo permanecí despierta mirando el techo. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos en la casa, los hijos, las vacaciones en Peñíscola cada verano, las cenas familiares de los domingos, las bodas de plata que celebramos hace 8 años con una fiesta en el restaurante del puerto. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento dejé de ser suficiente para él? Me levanté sigilosamente y me dirigí al baño, donde me miré al espejo bajo la luz fría del fluorescente. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas, mis cabellos grises, más evidentes a pesar del tinte que me hago cada mes en la peluquería de Amparo. Mis 62 años se veían reflejados en cada línea de mi rostro, en las manchas de la edad en mis manos, en la forma en que mi cuerpo había cambiado después de 3 embarazos y décadas de vida. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Seguí con mi rutina habitual al levantarme a las 7, preparar el desayuno, despedir a Miguel Ángel con un beso en la mejilla como siempre había hecho, limpiar la casa, hacer la compra en el Mercadona de la esquina, preparar la comida para cuando Alejandro volviera de la universidad. Pero cada gesto se había vuelto mecánico, vacío de significado. A Miguel Ángel, por su parte, parecía más jovial que nunca. Silbaba mientras se duchaba, me traía flores sin motivo aparente, me preguntaba por mi día con un interés renovado que me resultaba doloroso. Era como si su culpa lo estuviera volviendo más atento, más cariñoso, como si tratara de compensar su traición con pequeños gestos de afecto. En una tarde, mientras ordenaba su armario, encontré un recibo de un restaurante caro del centro de Valencia. La fecha era de la semana anterior, un día en que él me había dicho que trabajaría hasta tarde. El recibo mostraba una cena para 2 personas, con una botella de vino tinto de La Rioja, que costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Guardé el recibo en mi bolso con manos temblorosas. Era la primera evidencia física de su infidelidad, la prueba tangible de que mis sospechas eran ciertas. Esa noche, durante la cena, lo observé mientras contaba anécdotas de su día, mientras reía con Alejandro por alguna broma, mientras me servía más agua en el vaso con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. ¿Qué tal tu día, cariño?, me preguntó, y yo respondí con la misma mentira de siempre: en bien, tranquilo. Pero por dentro gritaba de rabia, de dolor, de impotencia, gritaba por todos esos años entregados, por la confianza rota, por el futuro incierto que se abría ante mí. Fue en abril, cuando Miguel Ángel me habló por primera vez de Lucía. Lo hizo de manera casual, durante una de nuestras cenas familiares, de los domingos, esas que habían sido sagradas en nuestra casa durante décadas. Por cierto, dijo mientras se servía más paella, ha aparecido una prima mía de la que no sabía nada. Lucía es hija de un tío lejano de mi padre.
del pueblo. Está divorciada y acaba de mudarse a Valencia por trabajo. Alejandro levantó la vista de su plato con curiosidad. ¿Una prima nueva? ¿Cuántos años tiene? Unos 40 y pocos, respondió Miguel Ángel con demasiada rapidez. Trabaja en una inmobiliaria del centro. Es una mujer muy luchadora. ¿Ha pasado por momentos difíciles? La forma en que pronunció su nombre, con una suavidad casi imperceptible, me puso los pelos de punta. Lucía Nací, que tenía nombre, edad, profesión, ya no era solo mi amor en una conversación telefónica, era una persona real con una historia, con una vida que ahora se entrelazaba con la nuestra. Tendrás que invitarla a cenar un día, dije, sorprendiéndome de lo normal que sonaba a mí. Bozan, es importante mantener los lazos familiares. Miguel Ángel me miró con una expresión extraña, como si no esperara esa reacción. Sí, claro, cuando se haya asentado un poco más en la ciudad. Durante las siguientes semanas, Lucía se convirtió en un tema recurrente en nuestras conversaciones. Miguel Ángel la mencionaba con frecuencia, siempre con la excusa de ayudarla a adaptarse a Valencia. La había llevado a conocer el barrio del Carmen, le había recomendado restaurantes, la había acompañado a buscar muebles para su nuevo apartamento. Es muy independiente, me decía, pero también vulnerable. No conoce a nadie aquí. Y después del divorcio está un poco perdida. Yo asentía y hacía las preguntas apropiadas, interpretando el papel de la esposa comprensiva y solidaria. Pero cada mención de Lucía era como una gota de ácido en una herida abierta. Me imaginaba a esta mujer de 40 y tantos años, probablemente bella, probablemente sofisticada, probablemente todo lo que yo ya no era. Un día, mientras Miguel Ángel estaba en el trabajo y Alejandro en la universidad, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: espiar a mi marido. Tomé el autobús al centro de Valencia y me dirigí a la zona donde él había mencionado que trabajaba Lucía. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba ver con mis propios ojos a la mujer que había fracturado mi matrimonio. Pasé 3 horas caminando por las calles, observando las inmobiliarias, sintiéndome ridícula y patética. Una mujer de 62 años jugando a ser detective, buscando fantasmas en cada esquina. Estaba a punto de rendirme cuando los vi. Salían de un café cercano a la estación del norte. A Miguel Ángel, mi marido de 33 años, caminaba junto a una mujer morena de cabello largo y rizado, vestida con un traje de chaqueta azul marino que le quedaba como un guante. Era guapa, no podía negarlo. Tenía esa belleza madura de las mujeres que cuidan de sí mismas, que se arreglan para conquistar. Los observé desde la distancia, oculta detrás de un kiosco de prensa. La forma en que caminaban juntos, la manera en que él la escuchaba, inclinando la cabeza hacia ella con atención total, la forma en que ella reía, tocándole ligeramente el brazo. No había nada de familiar en esos gestos. Era la danza del cortejo, el baile de la seducción. Cuando llegué a casa, Miguel Ángel ya estaba allí, cambiándose de ropa en nuestro dormitorio. «Llegas tarde», me dijo sin mirarme, desabrochándose la camisa. «Fui a ver a mi hermana», mentí, con una facilidad que me sorprendió. «¿Qué tal tu día?» «Normal. Reuniones, papeleo, las cosas de siempre». Mientras él se duchaba, me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. Podía verlos juntos, podía imaginar sus conversaciones, sus risas compartidas, sus planes secretos. Lucía había dejado de ser solo un nombre para convertirse en una presencia tangible en mi vida, una sombra que se extendía sobre todo lo que había construido durante décadas. En esa noche, durante la cena, Miguel Ángel volvió a mencionar a su prima. «Hoy almorcé con Lucía», dijo con naturalidad. «Está teniendo problemas con el propietario de su apartamento. Al parecer, no le funciona bien la calefacción». «Qué pena», respondí, cortando mi pollo con precisión quirúrgica. Los caseros aprovechados siempre se ensañan con las mujeres solas. Exacto, por eso pienso ayudarla a encontrar algo mejor. Conozco algunos contactos en el sector. Alejandro, que había estado callado durante la conversación, levantó la vista. «Papá, ¿cuándo vas a traer a tu prima a casa? Tengo curiosidad por conocerla». Miguel Ángel casi se atragantó con el vino. «Bueno, no sé si... quiero decir, está muy ocupada con la mudanza y el trabajo nuevo, pero es familia», insistió nuestro hijo con esa lógica implacable de los jóvenes. «Mamá siempre dice que la familia es lo más importante». Me quedé en silencio, observando cómo Miguel Ángel buscaba excusas, cómo sudaba ligeramente a pesar del aire fresco de la noche. Era cruel, pero no pude evitar disfrutar de su incomodidad. Durante meses había mentido con tanta facilidad, y ahora su propio hijo lo ponía en una situación imposible. «Tienes razón», dije finalmente, mirando directamente a Miguel Ángel,
Deberíamos invitarla el próximo domingo. Haré mi famosa paella de mariscos. La expresión de pánico en el rostro de mi marido fue casi cómica. Había cavado su propia trampa con tanto cuidado que ahora no podía escapar sin levantar sospechas en sí. Sí, claro, murmuró. Le preguntaré si está libre. Esa noche, mientras Miguel Ángel fingía dormir a mi lado, yo planifiqué mentalmente el encuentro que estaba por venir. Después de meses de espionaje silencioso, de sospechas y dolor contenido, finalmente iba a conocer cara a cara a la mujer que había robado el corazón de mi marido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo parecido al control de la situación a la semana previa a la cena. Fue extraña. Miguel Ángel estaba nervioso, más inquieto de lo que lo había visto jamás. Se levantaba por las noches para revisar su teléfono, hablaba por lo bajo en el jardín, y me miraba con una expresión culpable cada vez que mencionaba los preparativos para recibir a su prima, el viernes por la tarde. 3 días antes de la cena, tuvo una conversación telefónica particularmente intensa. Yo estaba en la cocina preparando la merienda, cuando lo escuché discutir en voz baja desde su despacho. No puedes decir eso, Lucía, susurraba con urgencia, es mi familia. Tienes que comportarte como si realmente fuéramos primos. Es solo una comida, después todo volverá a la normalidad. Hubo una pausa larga, probablemente mientras ella respondía del otro lado de la línea. No es tan simple. Carmen no es tonta, y mi hijo, Alejandro, es muy observador. Tenemos que ser cuidadosos. En otra pausa, te amo, ¿lo sabes? Pero esto es necesario solo por una tarde. ¿De acuerdo? Cerré los ojos y me apoyé contra la encimera de la cocina. Escuchar a mi marido diciéndole te amo a otra mujer nunca se volvería menos doloroso, sin importar cuántas veces lo hubiera imaginado. Pero ahora también había algo más en miedo de lo que podría pasar durante esa cena, de lo que podría descubrirse, de cómo cambiaría todo después. El domingo llegó con un sol brillante típico de finales de abril en Valencia. Me levanté temprano, como siempre hacía cuando tenía invitados, y comencé los preparativos. Limpié la casa de arriba abajo, puse las flores frescas que había comprado el día anterior, saqué la vajilla buena que solo usábamos en ocasiones especiales, mientras pelaba las gambas para la paella. Pensé en todas las veces que había recibido a familiares y amigos en esta misma cocina. Bodas, bautizos, cumpleaños, Navidades. Esta casa había sido testigo de tantas celebraciones, de tantos momentos felices, y ahora se convertiría en el escenario de lo que probablemente sería una de las tardes más tensas de mi vida. Alejandro bajó a media mañana, aún en pijama y con el pelo revuelto. Huele genial, mamá, me dijo, robando un langostino de la fuente. ¿A qué hora viene la prima misteriosa? A las 2, respondí, apartándole la mano de la comida. Y cámbiate, que no puedes recibir a una invitada así, prima misteriosa, preguntó Miguel Ángel, apareciendo en la puerta de la cocina con una expresión tensa. Así la llamamos porque nunca habíamos oído hablar de ella, explicó Alejandro, con una sonrisa nes. Raro, ¿no? Después de tantos años, aparece una prima de la nada. Las familias son complicadas, murmuró Miguel Ángel, evitando mi mirada. A veces se pierden contactos, y luego se recuperan. A las 2 en punto sonó el timbre. Miguel Ángel prácticamente corrió a abrir la puerta, y yo me quedé en la cocina, secándome las manos en el delantal, y respirando profundamente. Era el momento de conocer a la mujer que había estado obsesionando mis pensamientos durante meses. Carmen, ven a conocer a Lucía, gritó Miguel Ángel desde el recibidor en cuando salí de la cocina. La vi de pie junto a la puerta, sonriendo, con una mezcla de nerviosismo y seguridad que me resultó inmediatamente antipática. Era tal como la recordaba de aquel día en el centro, morena, guapa, elegante, incluso con un vestido casual de domingo. Llevaba un ramo de flores y una botella de vino, los regalos perfectos de la invitada educada. Carmen, qué placer conocerte por fin, me dijo, extendiendo la mano. Miguel me ha hablado tanto de ti. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa perfecta, sus ojos. Había algo en sus ojos que me desagradó inmediatamente, una arrogancia sutil, una seguridad que solo tienen las mujeres que saben que pueden conseguir lo que quieren. El placer es mío, respondí con mi mejor sonrisa de anfitriona. Bienvenida a nuestra casa. Alejandro apareció en ese momento, ya cambiado y peinado, y saludó a Lucía con la cortesía que siempre le había enseñado. Miguel Ángel nos condujo al salón, donde sirvió unas copas de vino blanco, mientras yo terminaba los últimos preparativos. En la cocina, durante el aperitivo, Lucía demostró ser una conversadora hábil. Habló de su trabajo en la inmobiliaria, de lo mucho que le gustaba Valencia,
de lo difícil que había sido empezar de nuevo después del divorcio. Interpretaba perfectamente el papel de la prima lejana que intenta encajar en una nueva familia. Increíble cómo a veces la vida te pone en contacto con gente que no sabías que existía, comentó, mirando significativamente a Miguel Ángel. Cuando tu primo me contactó a través de Facebook, pensé que era una broma Facebook. Alejandro con curiosidad. ¿Así os conocisteis? Miguel Ángel se apresuró a responder en sí. Ya sabes cómo funcionan esas aplicaciones. Te sugieren contactos basándose en conexiones familiares y esas cosas. ¡Qué moderno, papá!, se rió Alejandro. No sabía que fueras tan activo en las redes sociales. Durante la comida, Lucía siguió representando su papel con maestría. Elogió mi paella, contó historias familiares que sonaban suficientemente vagas como para ser creíbles, y mostró el interés justo en nuestras vidas sin parecer entrometida entre yo la observaba. Observaba cómo miraba a Miguel Ángel cuando creía que nadie se daba cuenta, cómo se le suavizaba la expresión cuando él hablaba, cómo sus manos se movían con una gracia estudiada. Esta mujer estaba enamorada de mi marido, y el de ella. Era evidente en cada gesto, en cada mirada intercambiada, en la forma en que parecían comunicarse sin palabras. Fue durante los postres cuando todo cambió. Alejandro, que había estado callado durante los últimos minutos, de repente levantó la vista del flan y miró directamente a Lucía y Miguel Ángel. Oye, una pregunta, dijo con esa naturalidad brutal que solo tienen los jóvenes. ¿Por qué os vi besándoos en el coche el martes pasado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se puso pálida. Miguel Ángel dejó caer la cuchara, y yo sentí como si el mundo se detuviera por completo. Durante meses había sabido, había sospechado, había sufrido en silencio, pero escuchar la verdad pronunciada tan claramente, tan inocentemente, por mi propio hijo, fue como recibir un puñetazo en el estómago. ¿Qué dices?, tartamudeó Miguel Ángel. El martes, cuando salí de clase más temprano, continuó Alejandro, ajeno al terremoto que había desatado. Os vi en tu coche, aparcado cerca de la universidad en Estaba y San Bueno, besándoos. Pence, Q, y era raro, porque no suelen besarse los primos, ¿no? Lucía intentó reír, pero el sonido que salió de su garganta fue más parecido a un gemido en Alejandro. Yo, creo que te confundiste, tal vez viste a tu padre con otra persona. No, dijo mi hijo con firmeza, eres tú. Llevo toda la comida pensando dónde te había visto antes, y ahora me he acordado. Definitivamente erais vosotros dos, y no os estabais dando un beso de primus. Precisamente, miré a Miguel Ángel, que había pasado del rojo al blanco en cuestión de segundos. 33 años de matrimonio habían llegado a su fin con una pregunta inocente de nuestro hijo. No habría más mentiras, no habría más secretos, no habría más simulacros en ese momento. El mundo dejó de girar, y yo también, en el silencio que siguió a las palabras de Alejandro, pareció durar una eternidad. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del comedor, el zumbido lejano del refrigerador, mi propio corazón latiendo con fuerza descontrolada. Los cuatro nos quedamos inmóviles, como figuras de cera, en un museo del horror. Fue Lucía quien finalmente rompió el hechizo. Se levantó bruscamente de la silla, derribando su copa de vino, que se estrelló contra el suelo con un ruido cristalino que me hizo saltar. Yo tengo que irme, murmuró, buscando desesperadamente su bolso. Esto ha sido un error. No, dije con una voz que no reconocí como mía. Era firme, fría, llena de una autoridad que no sabía que poseía. Siéntate, Ana, ahora mismo. Lucy me miró sorprendida, probablemente esperando lágrimas y histeria, no esta calma terrible que se había apoderado de mí. Carmen, yo puedo explicar, comenzó Miguel Ángel. Tú te callas, le corté sin mirarlo. Mis ojos estaban fijos en Lucía, que había vuelto a sentarse temblando. Tú, le dije, vas a mirar a mi hijo a los ojos, y le vas a explicar exactamente qué tipo de prima eres. Alejandro nos miraba a todos con los ojos muy abiertos, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había desatado. Mamá, yo no quería, comenzó. Tú no has hecho nada malo, mi amor, le dije, poniéndole una mano en el hombro. De hecho, acabas de hacer algo muy valiente. Acabas de decir la verdad en una casa llena de mentiras. Miguel Ángel intentó levantarse, pero lo detuve con una mirada que lo dejó clavado en su silla. 33 años, dije, y mi voz comenzó a temblar ligeramente. 33 años de matrimonio, 3 hijos, una casa, una vida entera, construida juntos, y tú. Me dirigí a Lucía. Tú decides que todo eso no vale nada porque quieres acostarte con un hombre casado. No es así, se defendió Lucía, encontrando por fin su voz. Miguel y yo, lo nuestro, es real,
Nos enamoramos. Estas cosas pasan, me reí, pero fue una risa amarga, sin alegría. ¿Nos enamoramos? ¿Así justificas destruir una familia? Enamorándote, Carmen, por favor, intervino Miguel Ángel. Déjame ¿explicarme qué? Le espeté, girándome hacia él por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Explicarme cómo durante meses me has mirado a los ojos y me has mentido. Explicarme cómo has traído a tu amante a mi casa, a mi mesa, fingiendo que era tu prima. Explicarme cómo has puesto a nuestro hijo en la situación de descubrir que su padre es un mentiroso. Alejandro se removió incómodo en su silla. Papá, ¿es verdad? ¿De verdad tienes una aventura? Miguel Ángel cerró los ojos, y cuando los abrió, parecía haber envejecido 10 años. ¿Sí?, susurró. Es verdad. El impacto de escuchar la confesión directa de labios de mi marido fue devastador, incluso aunque llevara meses sabiendo la verdad. Era como la diferencia entre sospechar que tienes cáncer y escuchar al médico confirmarlo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en Carmen. Comenzó él. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella?, repetí, cada palabra como un cristal roto. 8 meses, murmuró. 8 meses. Mientras yo preparaba sus comidas favoritas, mientras planchaba sus camisas, mientras preguntaba por su día con interés genuino, mientras celebrábamos nuestro 33º aniversario de boda con una cena romántica en el mismo restaurante, donde él la llevaba a ella. Mamá, dijo Alejandro en voz baja, ¿tú ya lo sabías? La pregunta de mi hijo me atravesó como una lanza afilada y fría, cortando implacablemente a través de todas las defensas emocionales que había construido, cuidadosamente, ladrillo por ladrillo, durante estos interminables meses de fingimiento constante y negación sistemática. Era como si esas 5 palabras simples hubieran encontrado exactamente la grieta más vulnerable en la armadura que había construido alrededor de mi corazón roto. Miré su rostro joven, ese rostro que conocía mejor que el mío propio, todavía, con restos palpables de la inocencia dorada de la niñez, pero marcado ahora por una confusión profunda y un dolor crudo que no debería conocer a su edad, que no debería habitar en los ojos de alguien que apenas comenzaba a descubrir el mundo. Sus ojos castaños, tan extraordinariamente parecidos a los míos en forma y color, me miraban con una mezcla devastadora de incredulidad genuina, decepción amarga y algo que me resultaba aún más doloroso, a una pérdida de respeto que podía ver cristalizándose en tiempo real. En ese momento preciso, con la luz del domingo filtrándose por las ventanas del comedor, donde habíamos compartido miles de almuerzos familiares, me di cuenta con una claridad absolutamente devastadora de que no solo había perdido a mi marido en esta traición silenciosa y prolongada, también había perdido algo infinitamente más precioso e irreemplazable, a la inocencia sagrada de mi hijo, su fe ciega e inquebrantable en que los padres eran héroes indestructibles, seres perfectos e inmaculados, incapaces de fallar moralmente o de decepcionar a quienes más los necesitaban. Había perdido su confianza en la institución del matrimonio, en la posibilidad del amor eterno, en la estabilidad del mundo que conocía. Sí, admití finalmente, mi voz apenas un susurro ronco y quebrado que parecía salir de las profundidades más oscuras de mi ser, como si las palabras hubieran tenido que viajar a través de capas y capas de dolor acumulado para llegar a mis labios. Lo sabía desde hace tiempo. Desde hace meses, en realidad, desde octubre, si quieres que sea completamente honesta, las palabras cayeron en el silencio sagrado del comedor como piedras pesadas, arrojadas en un estanque perfectamente tranquilo, creando ondas concéntricas de shock, que podía ver literalmente extenderse por el rostro de mi hijo, como ondas sísmicas. Sus facciones juveniles se contrajeron violentamente, como si hubiera recibido un golpe físico directo al estómago, y vi cómo su mano izquierda se aferraba instintivamente al borde de la mesa de madera, buscando algo sólido a lo cual agarrarse. En un mundo que de repente había dejado de tener sentido, la luz dorada del domingo que entraba por las ventanas parecía burlarse de la oscuridad emocional que había descendido sobre nuestra familia, como una manta pesada y asfixiante. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó, su voz quebrándose dolorosamente en la última palabra como un cristal fino que se hace pedazos bajo presión. ¿Por qué seguiste fingiendo que todo estaba bien? ¿Por qué seguiste actuando como si fuéramos una familia normal y feliz, cuando sabías que todo era una mentira? Su pregunta flotó en el aire, cargado de tensión, como humo tóxico. Era una pregunta lógica, casi matemática en su simplicidad brutal, pero la respuesta era tan compleja, tan intrincadamente tejida con hilos de miedo,
esperanza, desesperación y cobardía que no sabía por dónde empezar a desenredar esa madeja emocional. ¿Cómo explicarle a un joven de apenas 19 años, que acababa de descubrir que el mundo no era el lugar seguro y predecible que había creído durante toda su corta vida? Que a veces el amor se convierte en una trampa dorada, hermosa por fuera, pero asfixiante por dentro, que después de tantos años compartiendo una vida, construyendo sueños juntos, criando hijos y enfrentando crisis, la cobardía emocional puede disfrazarse perfectamente de paciencia virtuosa, de amor incondicional, de sacrificio noble, que había preferido conscientemente vivir con una mentira conocida y familiar, una mentira que al menos me permitía mantener la ilusión de control, antes que enfrentar una verdad desconocida y aterradora, que podría destrozar para siempre todo lo que habíamos construido juntos a lo largo de más de 3 décadas de vida compartida. Porque tenía miedo, dije finalmente, las palabras saliendo de mi garganta como una confesión arrancada bajo tortura, cada sílaba pesando como plomo en mi lengua. Tenía un miedo paralizante, absoluto, de que si lo confrontaba directamente, si ponía todas las cartas sobre la mesa y lo forzaba a elegir, todo esto se volviera real de una manera que no podría deshacer jamás. Tenía miedo de tener que tomar decisiones monumentales, que no sabía si estaba preparada para tomar, decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre, y que no se podrían revertir. Tenía miedo de descubrir que después de 33 años, después de todo lo que habíamos vivido juntos, yo ya no era suficiente para él. Tenía miedo de enfrentar la posibilidad de que me eligiera a mí, solo por obligación, por culpa, por costumbre, y no por amor genuino. Y también tenía miedo de lo contrario, de que no me eligiera para nada. Mi voz se quebró en la última phrase, y sentí como las lágrimas que había estado conteniendo durante meses comenzaban a acumularse en mis ojos como una presa a punto de reventar. Alejandro me miraba con una mezcla de comprensión y dolor que me partía el corazón, como si finalmente estuviera viendo a su madre no como la figura perfecta e invencible de su niñez, sino como la mujer vulnerable y asustada que realmente era Lucía, que había permanecido callada y aparentemente paralizada durante este intercambio doloroso y devastador, observando nuestro drama familiar íntimo como si fuera una espectadora en un teatro, como si fuera una observadora externa que no había tenido nada que ver con la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. De repente se irguió en su silla con una determinación fría que me heló la sangre hasta los huesos. Sus ojos verdes, que hasta este momento habían mostrado al menos algo parecido a la vergüenza o la incomodidad apropiada para la situación, ahora brillaban con una resolución y una audacia que me resultaron profundamente perturbadoras y ofensivas. Era como si hubiera estado esperando este momento, como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta para tomar control de la situación y dirigir el curso de los eventos según su voluntad. Miguel, no podemos seguir así, dijo con voz firme y autoritaria, casi mandona, como si tuviera no solo el derecho, sino también la responsabilidad moral de opinar sobre el futuro de mi familia, como si fuera ella quien tuviera que tomar las decisiones importantes aquí. Esto es absolutamente insostenible para todos los involucrados. Es tóxico, es destructivo, y está lastimando a demasiada gente inocente. Tienes que decidir de una vez por todas qué quieres hacer con tu vida. No puedes seguir viviendo eternamente en 2 mundos completamente diferentes, manteniendo 2 versiones de ti mismo. Es injusto para Carmen, es injusto para tus hijos, y también es injusto para mí. Todos merecemos honestidad y claridad. La audacia absoluta e inconcebible de esa mujer me dejó literalmente sin aliento, como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. Mi pecho se contrajo y sentí un mareo momentáneo. Estaba sentada cómodamente en mi comedor, en la misma silla tapizada en azul donde había comido miles y miles de cenas familiares, donde había celebrado cumpleaños de mis hijos, donde había tenido conversaciones íntimas con mi esposo sobre el futuro, donde había consolado a mis hijos cuando tenían problemas en la escuela. Estaba sentada ahí después de haber sido descubierta en flagrante mentira, después de haber engañado sistemáticamente a mi familia durante meses enteros, después de haber traicionado la confianza más básica que debe existir entre las personas, y tenía el descaro incomprensible, la desfachatez absolutamente increíble de presionar a mi marido para que tomara una decisión sobre el futuro de nuestro matrimonio, como si ella fuera parte legítima de esta familia, como si tuviera voz y voto en decisiones que afectarían el resto de nuestras vidas, como si fuera una stakeholder con derechos iguales a los míos.
¿Perdón?, le dije, levantándome lentamente de mi silla como un volcán que comienza a erupcionar, sintiendo como la sangre subía a mi cabeza como una ola gigantesca de calor puro y rabia contenida. Mi visión se nubló momentáneamente por la intensidad de la emoción que me invadía. ¿Acabas de decir que mi marido tiene que decidir qué hacer en mi casa? ¿En la mesa donde he servido la cena a mi familia durante más de 20 años? ¿En el lugar donde mis hijos han hecho sus tareas? ¿Donde hemos celebrado Navidades y cumpleaños? ¿Donde hemos llorado juntos cuando murió mi madre? Tú, la amante, la intrusa, la destructora de familias, ¿me vas a decir a mí lo que mi marido tiene que hacer? Mi voz había subido tanto de volumen que estaba prácticamente gritando, algo que nunca había hecho en mi vida adulta. Siempre había sido la mujer calmada, la que mantenía la paz, la que evitaba los conflictos, pero algo primitivo y feroz había despertado en mí, algo que había estado dormido durante décadas de matrimonio civilizado y comportamiento apropiado. Carmen, yo no quería que fuera así, comenzó Lucía, su voz ahora considerablemente menos segura, temblando ligeramente, como si finalmente se hubiera dado cuenta de la enormidad de su atrevimiento, de lo inapropiado de su comportamiento, de lo profundamente ofensivo que resultaba su presencia aquí en este momento. Nunca quise lastimar a nadie, nunca quise que las cosas llegaran a este punto, simplemente pasó. El amor pasó, y no pudimos detenerlo, ¿no? La interrumpí bruscamente, mi voz subiendo varios decibeles más con cada palabra que pronunciaba. ¿Cómo querías que fuera entonces? ¿Cuál era tu plan maestro? ¿Preferías que siguiera fingiendo ser su prima lejana, su amiga inocente de la universidad, su colega de trabajo, hasta que se muriera convenientemente su esposa idiota y estúpida, y ya no tuvieras que ocultarte como una cucaracha asquerosa? En la oscuridad, ¿esa era tu estrategia a largo plazo? ¿Esperar a que yo desapareciera mágicamente del mapa para poder vivir tu cuento de hadas? Las palabras salían de mi boca como proyectiles, cada una cargada con meses de dolor reprimido, de humillación silenciosa, de noche sin dormir preguntándome qué estaba haciendo mal, por qué no era suficiente, que tenía esta mujer que yo había perdido o nunca había tenido en Miguel Ángel. Se puso de pie bruscamente, tan rápido que su silla se volcó hacia atrás, estrellándose contra el suelo de madera, con un sonido chirriante y violento, que me clavó en los nervios como uñas largas, raspando una pizarra. El ruido pareció amplificarse en el silencio tenso del comedor, resonando como un disparo. «¡Basta! Las dos! ¡Basta ya con esto!», gritó, su voz cargada de una desesperación que no le había escuchado nunca, ni siquiera en nuestros peores momentos como pareja. «No puedo soportar esto, no puedo soportar verlas destruirse mutuamente de esta manera». Su rostro estaba completamente rojo, las venas de su cuello sobresalían como cuerdas tensas, y por primera vez en años lo vi como realmente era, no el hombre exitoso y controlado que proyectaba al mundo, sino un hombre de mediana edad, asustado y abrumado por las consecuencias de sus propias decisiones. Había algo patético en su desesperación, algo que me hizo sentir simultáneamente pena y desprecio. «No te atrevas», le dije, girándome hacia él con una furia que no sabía que poseía, una furia que había estado acumulándose durante meses como presión en una olla que finalmente explota, sintiendo como 33 años de sumisión, inconsciente y paciencia forzada se evaporaban en un instante como rocío bajo el sol del mediodía. «No te atrevas a gritarme a mí después de lo que has hecho. No te atrevas a actuar como si fueras la víctima aquí. No tienes el derecho moral, no tienes la autoridad ética, no tienes la dignidad necesaria para pedirme que me calle. Tú creaste esta situación. Tú trajiste a esta mujer a nuestra casa. Tú mentiste durante meses. Tú destruiste la confianza que habíamos construido durante décadas. Así que no me vengas ahora con que no puedes soportar las consecuencias de tus propias acciones». Mi voz temblaba de emoción, pero no de miedo o inseguridad. Temblaba de una rabia justa, de una indignación que finalmente había encontrado su voz después de meses de silencio autoimpuesto. Era como si hubiera estado viviendo bajo agua durante meses y finalmente hubiera salido a la superficie para respirar aire puro. «Mamá, papá, por favor», intervino Alejandro, claramente abrumado por la violencia emocional que se había desatado en lo que hasta hace una hora había sido un almuerzo dominical normal. Su voz sonaba pequeña, asustada, como la de un niño perdido en un lugar desconocido. Miré a mi hijo. Realmente lo miré, y vi el dolor profundo en sus ojos castaños, la confusión que nublaba sus facciones, el miedo a lo que esto significaría para su futuro, para su concepto de familia,
para su capacidad de confiar en el amor. En medio de mi rabia volcánica y mi dolor desgarrador, me di cuenta de que él también era una víctima inocente en todo esto. Era un joven adulto que acababa de descubrir que su familia era una mentira cuidadosamente construida, que su padre era capaz de traición y engaño, que su madre había estado sufriendo en silencio durante meses mientras fingía que todo estaba bien. «Vete a tu habitación, mi amor», le dije suavemente, mi voz cambiando completamente de tono, llenándose de una ternura protectora. «Esto es entre adultos. No tienes que escuchar más de esto». «No», respondió con una firmeza que me sorprendió, enderezando los hombros como había hecho desde pequeño, cuando se preparaba para una pelea. «Es mi familia también. Tengo derecho a estar aquí, a saber qué va a pasar con nosotros». Su valentía me partió el corazón en pedazos. A los 19 años, apenas un adolescente que debería estar preocupándose por exámenes universitarios y primeros amores, estaba mostrando más integridad, más valor moral, que su padre de 58 años. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. «Chins, razón», le dije, sintiendo un orgullo feroz mezclado con una tristeza infinita. «Pero algunas conversaciones van a ser muy duras de escuchar, mi amor. Van a decirse cosas que pueden lastimarte». «Ya he escuchado lo peor», respondió, su voz temblando, ligeramente pero manteniéndose firme. «Creo que puedo soportar el resto. Necesito saber la verdad completa». Me volví hacia Miguel Ángel, que estaba de pie junto a la ventana que daba al jardín trasero, mirando hacia el césped donde había jugado fútbol con nuestros hijos cuando eran pequeños, donde habíamos hecho barbacoas los domingos, donde habíamos celebrado cumpleaños y graduaciones, y todas las pequeñas victorias que componen una vida compartida. Sus hombros estaban encorvados, como si llevara un peso invisible, y por un momento me recordó al hombre joven del que me había enamorado hace tantos años. «Así que, ¿qué va a hacer?», le pregunté, mi voz cortando el aire como un cuchillo. «¿Te vas con tu novia? ¿O intentamos arreglar los pedazos de lo que queda de nuestro matrimonio?». Él se giró hacia mí lentamente, como si el movimiento le causara dolor físico, y vi lágrimas brillando en sus ojos grises. Por un momento, solo por un momento, vi al hombre que había sido, al padre que había cuidado a nuestros hijos cuando estaban enfermos, al esposo que me había sostenido cuando perdí a mi madre. «Carmen, yo no sé», murmuró, su voz apenas audible. «Es tan complicado. No es tan simple como tú lo haces sonar». «No sabes», repetí, incrédula, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. «Después de 33 años de matrimonio, después de criar 3 hijos juntos, después de construir una vida entera lado a lado, ¿no sabes si quieres luchar por tu familia?». «Es complicado», murmuró nuevamente, como si esa frase pudiera explicar o justificar meses de mentiras y traición. «No», le dije, sintiendo una claridad repentina, una fuerza que no sabía que tenía corriendo por mis venas como electricidad. «No es complicado en absoluto. De hecho, es muy simple, más simple de lo que ha sido nunca. O eliges a tu familia, la familia que construimos juntos con amor y sacrificio durante más de 3 décadas, o eliges a ella, pero no puedes tener ambas. No puedes seguir viviendo esta doble vida que nos está destruyendo a todos». Lucía se levantó de nuevo, esta vez con una determinación que me resultó casi obscena en su desparpajo. «Miguel, hemos hablado de esto 1000 veces», dijo, su voz cargada de una intimidad que me hizo estremecer. «Sabes que no puedes seguir viviendo una mentira. Sabes que lo que sientes por mí es real. Es lo más real que has sentido en años». «¿Una mentira?», exploté, girándome hacia ella con una furia que me sorprendió incluso a mí misma. «Mi matrimonio es una mentira, pero tu aventura sórdida con un hombre casado es la verdad sagrada. ¿Esa es tu lógica retorcida? ¿Esa es la filosofía que justifica destruir una familia? Lo que Miguel y yo tenemos es real», insistió ella, levantando el mentón desafiantemente. «Es amor verdadero, amor puro. No podemos negarlo, no podemos fingir que no existe. Sería una traición a nosotros mismos». «¿Y qué crees que tuvimos, Miguel y yo, durante todos estos años?», grité, sintiendo como mi voz se quebraba. ¿Fue todo falso? ¿Fue todo una mentira elaborada? ¿Los hijos que criamos juntos? ¿La casa que construimos ladrillo por ladrillo? ¿Las risas que compartimos? ¿Las lágrimas que derramamos juntos? ¿Las noches en vela cuando los niños estaban enfermos y nos turnábamos para cuidarlos? Miguel se volvió desde la ventana, con el rostro completamente descompuesto, como si fuera un hombre que acabara de recibir una sentencia de muerte. «Carmen, lo nuestro fue real», dijo, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. «Real en los años que pasamos juntos, fueron hermosos,
Fueron los mejores años de mi vida, pero no es suficiente. Terminé la frase por él, sintiendo como cada palabra era como un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? ¿Que 33 años de matrimonio, 3 hijos, una vida entera, construida a llantos, no son suficientes para competir con 8 meses de romance clandestino y encuentros furtivos en hoteles? No es eso, protestó él débilmente, su voz vacilante como la de un niño sorprendido en una mentira, pero sus ojos oscuros no podían sostener mi mirada. Parpadeaba constantemente, desviaba la vista hacia la ventana, hacia el cuadro colgado, en la pared, hacia cualquier lugar excepto hacia mí. Es que con Lucía me siento vivo de nuevo, Carmen. Me siento como si fuera joven otra vez, como si tuviera 20 años y todo fuera posible. Me siento como si hubiera despertado de un sueño largo y aburrido, como si hubiera estado hibernando durante décadas sin darme cuenta. Sus palabras fueron como bofetadas físicas, cada una de ellas confirmando mis peores temores sobre lo que había perdido, sobre lo que ya no era capaz de darle, sobre cómo me veía ahora después de tantos años juntos. Sentí como cada sílaba se clavaba en mi pecho como pequeños puñales afilados, como cada confesión inadvertida abría una herida nueva en mi alma ya maltratada por meses de sospechas y silencios. ¿Y conmigo te sientes muerto?, pregunté. Mi voz ahora apenas un susurro quebrado que temblaba en el aire entre nosotros, como una hoja otoñal a punto de caer. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, hasta que mis nudillos se volvieron blancos, necesitando algo sólido a lo que agarrarme mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Es eso lo que soy para ti ahora? ¿Un recordatorio de la muerte, de la rutina, del aburrimiento? ¿Una lápida ambulante de todo lo que crees haber perdido? El silencio que siguió fue ensordecedor, más elocuente que cualquier respuesta que pudiera haber dado. En ese silencio estaba su respuesta, clara y brutal como un diagnóstico médico terminal. Era un silencio pesado, denso, que se extendía entre nosotros como un abismo insalvable. Miguel Ángel miraba sus manos, estudiaba las líneas de su palma, como si nunca las hubiera visto antes. Y ese simple gesto me decía más que 1000 palabras de disculpa a Alejandro. Se puso de pie bruscamente, la silla de madera raspando contra él, suelo de baldosas con un sonido violento que cortó el aire como un grito. Sus mejillas estaban rojas de indignación, sus ojos brillaban con una furia justa, que raramente había visto en mi hijo de 17 años. «Esto es asqueroso», dijo, su voz quebrándose de emoción y rabia contenida, sus puños cerrados a los costados del cuerpo como si quisiera golpear algo. «Papá, ¿cómo puedes hablar así delante de mamá? ¿Cómo puedes ser tan cruel, tan despiadado? ¿Cómo puedes decir que te sientes muerto con la mujer que te ha amado durante más de la mitad de su vida, que te ha cuidado cuando estabas enfermo, que ha criado a tus hijos, que ha construido una vida entera a tu lado? Alejandro, tú no entiendes», comenzó Miguel Ángel, extendiendo una mano temblorosa hacia su hijo como si quisiera tocarlo, como si un simple gesto pudiera reparar el daño que acababa de infligir con sus palabras. Su voz sonaba patética, incluso para mis oídos, débil y suplicante, tan diferente del hombre seguro de sí mismo, que había conocido y amado durante tantos años. «¿Que no entiendo qué?», gritó nuestro hijo, apartándose de su padre, con un movimiento brusco que hizo temblar los platos sobre la mesa. Su voz se elevó hasta convertirse en un rugido de dolor, adolescente mezclado con una sabiduría prematura que me partió el corazón. «¿Que no entiendo que has estado mintiendo a toda la familia durante meses, mirándonos a los ojos cada mañana en el desayuno, sabiendo que tenías secretos? ¿Que no entiendo que has humillado a mamá trayendo a tu amante a nuestra casa, haciéndola comer en nuestra mesa, sentarse en nuestro sofá, fingir que era solo una amiga? ¿Que no entiendo que ahora la estás culpando por no hacerte sentir vivo, como si fuera su obligación ser tu fuente de juventud eterna, tu píldora mágica contra el paso del tiempo?» Me quedé completamente sorprendida por la madurez emocional de Alejandro, por su capacidad de ver la situación con más claridad moral que los adultos presentes. En su indignación juvenil había una pureza, una honestidad cristalina que cortaba, a través de todas nuestras racionalizaciones y excusas, como un cuchillo afilado. Mi hijo, mi bebé que había cargado en brazos hace apenas ayer, se había convertido en el adulto más sabio de la habitación, y eso me llenó de orgullo y tristeza a partes iguales. «Alejandro tiene razón», dije, sintiendo que algo fundamental se rompía definitivamente en mi interior, como un hilo de seda que se corta después de estar tenso durante demasiado tiempo. Era una sensación física, casi audible,
como si algo dentro de mi pecho se hubiera desgarrado para siempre. Esto se acabó. Miguel, no voy a seguir compitiendo por mi propio marido como si fuera una adolescente enamorada escribiendo cartas de amor desesperadas. No voy a suplicar por algo que debería ser mío por derecho, por compromiso, por amor, por los votos que hicimos hace 33 años delante de Dios y de nuestras familias. Carmen, espera, comenzó él, levantándose de su silla y acercándose hacia mí con las manos extendidas, como si quisiera tocarme, como si su tacto pudiera borrar de alguna manera las heridas que había abierto con sus confesiones brutales. Su rostro había palidecido, como si finalmente se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho, de lo que había perdido con sus palabras imprudentes. No, le dije firmemente, retrocediendo instintivamente hasta que mi espalda tocó la pared fría del comedor. Mis brazos se cruzaron defensivamente sobre mi pecho, creando una barrera física entre nosotros, que reflejaba la barrera emocional que acababa de erigir. No te acerques a mí, no me toques con esas manos que han acariciado. Durante meses he estado esperando que volvieras a mí, que te dieras cuenta de lo que tenías aquí en casa, que recordaras por qué nos enamoramos en aquella primavera de 1990, cuando éramos jóvenes y estúpidos, y creíamos que el amor lo podía todo. Pero ahora veo con una claridad dolorosa y cristalina que ya no quieres estar aquí. Q prefers estar con ella, viviendo una fantasía adolescente que no tiene nada que ver con la realidad, con la vida real, con las responsabilidades y los compromisos. Miré directamente a Lucía, que había estado observando nuestro intercambio desde su silla, con una mezcla extraña de triunfo malicioso y incomodidad creciente, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que había ganado un premio que quizás no valía la pena. Sus ojos se movían nerviosamente entre Miguel Ángel y yo. Sus manos jugueteaban con el borde de su servilleta, y por primera vez desde que había entrado en mi casa, parecía pequeña y vulnerable. «Felicidades», le dije con una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos, una sonrisa que había aprendido a usar como armadura en estos meses terribles. Mi voz goteaba sarcasmo y dolor mezclados en igual medida. Te llevas a un hombre que es capaz de mentirle a su familia durante 8 meses, de mirarme a los ojos cada mañana sabiendo que me estaba traicionando, de besar mi frente antes de irse al trabajo sabiendo que iba a encontrarse contigo. Un hombre que puede abandonar a sus hijos y destronar una vida entera por una aventura, por un capricho de mediana edad. Espero que eso te haga muy feliz, que valga la pena todo el dolor que has causado, todas las noches que me has robado el sueño, todas las lágrimas que he derramado por tu culpa. Carmen, no seas así, por favor, murmuró Miguel Ángel, su voz sonando patética incluso para sus propios oídos. Sus hombros se habían encorvado, como si el peso de sus acciones finalmente se hubiera vuelto visible, físico. No tienes que ser tan dura, esto no es culpa de Lucía, es que no sea cómo. Exploté, sintiendo toda la rabia y el dolor de meses acumulándose en mis palabras como lava hirviente, buscando una salida. Mi voz se elevó hasta llenar toda la habitación, rebotando en las paredes que habían sido testigos de tantas cenas familiares felices, de tantas conversaciones íntimas, de tantos momentos de amor que ahora parecían mentiras. Que no sea honesta por primera vez en meses, que no diga la verdad después de meses de fingir que no sabía lo que sabía, que no exprese mis sentimientos reales después de tanto tiempo tragándomelos como píldoras amargas. Pork It es exactamente lo que estoy haciendo. Por primera vez en meses, estoy diciendo exactamente lo que pienso, lo que siento, sin filtros diplomáticos y sin miedo a las consecuencias. Me dirigí hacia la puerta del comedor con pasos decididos, pero temblorosos, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda, como dagas invisibles. Pero me detuve en el umbral, y me giré hacia él una última vez, necesitando que este momento quedara grabado en su memoria para siempre. Quería que fuera un momento memorable, un momento que recordara cada vez que se mirara al espejo, cada vez que se despertara solo en una cama extraña. Tienes hasta mañana para decidir qué quieres hacer con tu vida. Con nuestra vida, le dije, mi voz ahora calmada pero implacable como una sentencia judicial. Cada palabra estaba medida, pesada, cargada de 33 años de historia común. Si eliges quedarte, si eliges luchar por nosotros y por lo que hemos construido juntos, tendremos que hablar de muchas cosas. Ir a terapia matrimonial, reconstruir la confianza desde cero como si fuéramos extraños que se conocen por primera vez. Trabajar muy duro para salvar lo que queda de nuestro matrimonio. Sarah Doloroso. Sarah humilante. Sarah como caminar sobre cristales rotos descalzos, y no hay garantías de que funcione.
no hay promesas de final feliz. Sí, Elijah's Earth. Si eliges a ella y a esa fantasía de juventud que has construido en tu cabeza, quiero que te lleves todas tus cosas, cada camisa, cada libro, cada recuerdo, y no vuelvas nunca más a esta casa que fue nuestro hogar en Carmen, comenzó él, dando un paso hacia mí con los ojos húmedos, pero yo levanté una mano para silenciarlo como si fuera un niño desobediente, y una cosa más le interrumpí, sintiendo una calma extraña, casi sobrenatural, descendiendo sobre mí como una manta de paz en medio de la tormenta. Si decides irte, quiero que sepas que no habrá vuelta atrás. No voy a ser tu plan B cuando te canses de jugar a ser joven otra vez, cuando la realidad se imponga como siempre lo hace y te des cuenta de que el amor verdadero no es solo pasión y adrenalina, sino también compromiso y sacrificio y aburrimiento y rutina y enfermedades y facturas por pagar. Esta es tu única oportunidad de elegir, y será la única que tengas en toda tu vida. En elige, bien. Miguel, elige sabiendo que tendrás que vivir con las consecuencias para siempre. Salí del comedor con la dignidad intacta, caminando erguida, a pesar del temblor en mis piernas, a pesar de que sentía como si mis huesos fueran de cristal y pudieran romperse en cualquier momento. Pero en cuanto llegué a mi habitación, la habitación que habíamos compartido durante tantos años, donde habíamos soñado el futuro y planificado vacaciones, y consolado pesadillas infantiles, me derrumbé completamente como un edificio cuyas vigas finalmente ceden bajo el peso en mí. Senté en el borde de la cama donde habíamos dormido juntos durante décadas, donde habíamos hecho el amor apasionado en nuestra luna de miel y cansado después de días difíciles, donde habíamos planeado el futuro y consolado a nuestros hijos después de pesadillas terribles. Y lloré como no había llorado jamás en mi vida. Lloré por el matrimonio que había perdido sin darme cuenta, por la confianza que había sido traicionada día tras día durante 8 meses, por los años que había desperdiciado fingiendo que todo estaba bien cuando mi mundo se desmoronaba lentamente bajo mis pies como arena movediza, pero también lloré de alivio, de una liberación extraña y poderosa que me recorrió como electricidad. Después de meses de vivir con mentiras, de fingir que no sabía lo que sabía, de actuar como si fuera ciega y sorda ante las señales evidentes, finalmente había dicho la verdad. Finalmente había puesto las cartas sobre la mesa y había obligado a Miguel Ángel a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones, a salir de la fantasía cómoda, donde podía tenerlo todo sin pagar precio alguno. Escuché voces confusas en el piso de abajo, fragmentos de conversación que se filtraban a través del suelo como susurros de otro mundo. El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza hizo temblar las ventanas, seguido por pasos pesados y rápidos en las escaleras de madera. Alejandro llamó suavemente a mi puerta unos minutos después, su nudillo tocando la madera con la delicadeza de quien teme despertar a un enfermo grave. «¿Mamá? ¿Puedo entrar?» «Sí, mi amor, entra». Se sentó a mi lado en la cama y me abrazó como cuando era pequeño, y tenía pesadillas terribles sobre monstruos debajo de la cama. Pero ahora los roles estaban invertidos de manera cruel. Era él quien me consolaba a mí. Era él quien me ofrecía su fuerza juvenil, su hombro para llorar. Sus brazos me rodearon con una protección feroz, como si quisiera escudarme del mundo entero. «Siento mucho haber dicho lo que dije», murmuró contra mi cabello canoso que ya no teñía como antes, ese cabello que había decidido dejar crecer en su color natural después de décadas de luchar contra el paso del tiempo, con tintes caros y visitas mensuales a la peluquería. Sus palabras se perdían entre los mechones plateados que ahora llevaba con una dignidad que no sabía que poseyera. «No sabía que iba a causar todo esto, mamá. Si hubiera sabido que mis palabras iban a ser la chispa que encendiera este incendio tan devastador, nunca habría dicho nada. Habría seguido callada como siempre, como nos enseñaron que debíamos hacer las mujeres de nuestra familia. «No tienes absolutamente nada de qué disculparte, mi niña», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, acariciándole el cabello oscuro y sedoso que tanto se parecía al mío cuando era joven, cuando tenía su edad, y Miguel Ángel se enamoró perdidamente de mí, en aquella universidad donde estudiábamos literatura, y soñábamos con cambiar el mundo con nuestras palabras. Tú solo dijiste la verdad, y la verdad nunca es culpable de las consecuencias que provoca en los corazones mentirosos. Es tu padre el que tiene que disculparse con todos nosotros, con esta vida que hemos construido juntos, piedra a piedra, con los sueños que compartimos, con la confianza que ha destrozado sin piedad. ¿Crees que se va a ir definitivamente?», preguntó, y su voz sonaba pequeña y vulnerable como la de una niña perdida en un centro comercial gigantesco. Esa misma voz que usaba cuando tenía 5 años y me preguntaba si los monstruos del armario eran reales.
esa voz que me partía el alma, entonces, y me la partía ahora de una manera completamente diferente, pero igualmente dolorosa. A la pregunta, me atravesó el corazón como una daga afilada y oxidada, dejando una herida que sabía que tardaría años en sanar completamente, porque la verdad era que no lo sabía. Y esa incertidumbre que se instaló en mi pecho como un tumor maligno era absolutamente aterradora. Después de 33 años de matrimonio, después de conocer a este hombre mejor que a mí misma, después de poder predecir sus reacciones más íntimas y leer sus pensamientos más secretos en la curvatura casi imperceptible de sus labios, en el parpadeo de sus ojos cuando mentía, en la forma en que movía las manos cuando estaba nervioso, no sabía qué elegiría. Y eso, quizás, era lo más doloroso y humillante de todo este desastre, en descubrir que el hombre con quien había compartido mi cama, mi cuerpo, mis sueños y mis miedos más profundos durante más de 3 décadas era, en realidad, un extraño, completo que había estado representando un papel magistral todos estos años. No lo sé, mi amor, no lo sé y me duele admitirlo. Confesé con una honestidad brutal que me cortó la garganta como si estuviera tragando vidrios rotos. Creí conocerlo después de todos estos años. Creí que éramos transparentes, el uno para el otro como 2 vasos de cristal, pero aparentemente estaba viviendo en una ilusión, en un espejismo que él construyó cuidadosamente para que yo no viera la realidad. Pero lo que sí sé, lo que tengo grabado en el alma con fuego, es que pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. Somos una familia, nosotras dos, y eso no va a cambiar nunca, sin importar lo que decida tu padre egoísta. Esa noche interminable, Miguel Ángel no vino a dormir a casa por primera vez en 33 años de matrimonio. Se quedó en un hotel del centro de la ciudad. Según me informó por mensaje de texto a las 11:15 de la noche, un mensaje frío y distante como el viento del invierno que decía simplemente, sin una pizca de emoción o arrepentimiento: me voy a quedar en el Hotel Continental esta noche. Necesito pensar sobre todo esto. Ni siquiera se molestó en llamarme, en escuchar mi voz, en darme la oportunidad de decir algo, de luchar por nosotros una última vez. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse tímidamente por las cortinas amarillas de la cocina que había elegido con tanto cariño años atrás, me envió otro mensaje lacónico y cruel: necesito más tiempo para pensar sobre mi futuro. Por favor, dame unos días para aclarar mis ideas. Pero yo ya había tomado mi decisión durante esa noche de insomnio total y absoluto, mirando fijamente el techo agrietado de nuestro dormitorio durante horas eternas que se arrastraban como caracoles, contando cada grieta o cada mancha de humedad, cada imperfección que antes no había notado. Después de 62 años de vida en este mundo difícil, y 33 años de matrimonio que creí sólido como una roca, había aprendido algo fundamental que debería haber sabido desde siempre, algo que mi madre trató de enseñarme, pero que yo, en mi juventud arrogante, no quise escuchar, que a veces el amor propio es infinitamente más importante que el amor a otra persona, incluso cuando esa persona ha sido el centro de tu universo durante décadas, y que nunca, absolutamente nunca, ni siquiera a los 62 años, cuando la sociedad te dice que ya es tarde para todo, es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reinventarse completamente, para encontrar esa dignidad perdida que creías, enterrada para siempre bajo años de complacencia y silencio. En 3 días después, exactamente 72 horas de silencio tortuoso, Miguel Ángel volvió a casa, pero no vino a buscarme a mí con flores y disculpas. No vino a arrodillarse y pedirme perdón. No vino a luchar por nuestro matrimonio como había esperado. Secretamente, en algún rincón ingenuo y esperanzado de mi corazón, que se negaba a aceptar, Laurie vino a buscar sus cosas, llegando con 2 maletas vacías de cuero marrón, que reconocí inmediatamente porque habían sido mi regalo de aniversario hacía 5 años, evitando mi mirada desesperada, como si yo fuera un fantasma, doloroso del pasado que prefería no enfrentar. Y cuando se fue por última vez, llevándose esas maletas ahora llenas de recuerdos compartidos, de camisas que yo había planchado con amor, de libros que habíamos leído juntos, en voz alta durante las noches de invierno, dejando atrás una vida entera construida con tanto esfuerzo y dedicación. Supe, sin lugar a dudas, que había hecho su elección final e irrevocable. Había elegido a una mujer joven que lo hacía sentir importante y viril sobre una esposa madura que lo había amado incondicionalmente cuando realmente era joven, cuando era pobre, cuando nadie más creía en él. Había elegido la pasión efímera y superficial de los cuerpos, nuevo sobre la lealtad eterna y profunda de un corazón que había latido por él durante décadas.
Había elegido la mentira cómoda y fácil que no exigía esfuerzo sobre la verdad difícil y compleja que requería trabajo y compromiso real. Pero yo también había tomado mi decisión, y la había tomado con una claridad mental que no había experimentado en años. Había elegido mi dignidad personal sobre mi miedo ancestral al abandono. Había elegido la honestidad brutal y dolorosa sobre la complacencia silenciosa y destructiva. Había elegido empezar de nuevo, a los 62 años, con todas las arrugas y cicatrices que eso implicaba, antes que vivir una mentira vergonzosa, el resto de mi vida, y por primera vez en meses de angustia constante, mientras veía su coche plateado alejarse lentamente por la calle arbolada, donde habíamos vivido durante tantos años felices, donde habíamos sido genuinamente felices una vez, donde habíamos plantado juntos el rosal rojo que aún florecía magníficamente cada primavera, como un testimonio silencioso de lo que fuimos. Sentía algo parecido a la paz verdadera, una paz profunda y extraña, mezclada inevitablemente con dolor punzante, pero también con una esperanza renovada, con la certeza absoluta e inquebrantable de que había hecho lo correcto, lo único que me permitiría mirarme al espejo sin avergonzarme en él. Mundo había dejado de girar completamente, aquel domingo maldito, durante el almuerzo familiar que se convirtió en una pesadilla. Pero ahora, poco a poco, lentamente, pero con una determinación férrea que no sabía que poseía, comenzaba a girar, de nuevo, sobre su eje, y yo giraba con él, hacia un futuro incierto, pero completamente honesto, hacia una vida que finalmente, después de tanto tiempo, volvía a ser completamente y auténticamente mía, porque a los 62 años había aprendido la lección más importante de mi existencia, algo que debería haber sabido desde siempre, pero que necesité vivir esta traición para comprender, que es infinitamente mejor estar sola con dignidad que mal acompañada con vergüenza, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reinventarse desde cero, para encontrar esa fuerza interior que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente el momento correcto para emerger como una flor resistente después del invierno más largo y cruel de tu vida.